Buen día a todos. En este video se resolverá un problema de dinámica en movimiento circular, que dice que una pequeña bola de masa de 1 kilogramo se suspende de una cuerda. La bola da vueltas con rapidez constante de 2 metros sobre segundo en un círculo horizontal de radio de 50 centímetros, como se muestra en la figura. Calcule el ángulo que forma con la vertical. En este caso, este es un ejemplo de un péndulo cónico en el cual tenemos la bola que está amarrada con esta cuerda y se hace rotar en este sentido, formando este círculo. Entonces, sabemos de que al estar rotando y el tener una rapidez constante, la bola está girando en un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, para encontrar el ángulo, pues necesitamos averiguar o analizar las fuerzas que están afectando a dicha bola para poder calcular el ángulo que forma. Entonces, como de todos estos problemas, el primer paso va a ser hacer un diagrama de cuerpo libre. Hagamos un diagrama de cuerpo libre en esta posición en la cual muestra la figura y entonces, ¿qué fuerzas están afectando a nuestra masa? Bueno, está afectando un peso, como siempre, el peso hacia abajo, de acuerdo, es el peso mg, y está afectando en este caso también una tensión, que es esta cuerda de acá, que sería en esta dirección, la cual, como vemos en la figura, el ángulo que necesitamos, este ángulo θ que forma con la vertical, pues lo podría pasar ahora a este lado en la tensión. Y es exactamente lo mismo. Y ya, no tenemos ninguna otra fuerza que nos esté afectando a nuestra masa, por lo tanto vamos a hacer un análisis con estas dos fuerzas. ¿Qué necesitamos plantear? Como el hecho de que está en movimiento circular, pues sabemos de que acá existe un eje radial, vamos a llamarlo, que es justamente este eje que viene del centro hacia afuera, pasando por la masa, y pues podríamos llamar a este eje vertical pues como el típico eje Y. Entonces, hagamos la sumatoria de fuerzas. Vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas en Y. Sabemos que es igual a cero porque recuerden que esto está girando en un plano horizontal. Quiere decir que la masa no sube ni baja, no tiene movimiento en este eje. Por lo tanto, no hay aceleración en este eje y tenemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Es decir, que el peso está siendo compensado por una componente en Y de la tensión, lo cual podemos transcribir de esta manera: la componente en Y de la tensión menos el peso igual a cero. Recuerden aquí el signo lo ponemos directamente de esta diagrama de cuerpo libre en los cuales estoy considerando hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Claro, la tensión entonces en Y, la componente que es la que viene hacia arriba, ocupando este ángulo θ, logramos ver de que me podría calcularlo mediante coseno. Es decir, la tensión es como la hipotenusa, este ángulo de acá representaría el cateto adyacente, lo que necesito, y por lo tanto puedo dejarlo ya indicado como tensión coseno de θ igual a el peso, lo he mandado ya para el otro lado, indicando que es masa por gravedad. Con esta ecuación, realmente lo único que puedo hacer es conocer este valor de la componente en Y, sustituyendo ya los valores de masa y de gravedad, y tenemos de que este factor T coseno de θ, que es la componente en Y, es equivalente a 9.8 newton. Pero no puedo calcular nada más porque no conozco la tensión y no conozco el ángulo, que es lo que ando buscando. Por lo tanto, me falta hacer la otra sumatoria, que como dijimos, el hecho de que está en movimiento circular me indica que existe aquí una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, recuerden, va siempre hacia el centro y por lo tanto, en este caso vamos a hacer la sumatoria de fuerzas radiales igualadas a masa por aceleración centrípeta. Recuerden que aquí hablamos más de radial porque este objeto está rotando, entonces en este momento, ahorita está en esta dirección, pero obviamente esto se sigue moviendo. Entonces se habla más de un eje radial. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos en este eje? Bueno, en este eje sería este de acá, en la cual notamos de que solo existe una componente de la tensión. Por lo tanto, tenemos la componente radial de la tensión igualada a masa y la aceleración centrípeta, recordarán, es rapidez al cuadrado sobre radio. Ahora bien, la componente radial es, si lo ocupamos en base a este ángulo, el opuesto de este ángulo y por lo tanto ocupamos seno. Tensión seno de θ igual a, sustituimos los valores que llamé del problema, la masa, la rapidez, el radio, y conocemos ahora la componente radial. Entonces,
Ya conocemos estos dos valores. Si ustedes se fijan, no conozco directamente la tensión y el ángulo, pero ya tengo dos ecuaciones en base a eso. En este punto ustedes pueden analizarlo de diferentes formas para poder encontrar el ángulo. Por ejemplo, considerar de que estas al final son componentes de este vector y como componentes podríamos trabajarlo este ángulo de acá como un triángulo rectángulo y poder entender de que esto de acá, la componente opuesta es 8, mientras que la adyacente es 9,8. Y sabemos que aquí se forma un triángulo rectángulo en el cual el ángulo puedo sacarlo con tangente inversa. Esta forma de verlo es exactamente lo mismo que si lo hago ahorita como una división de estos dos valores. Puedo dividir esta ecuación de acá de la derecha entre esta otra, obteniendo tensión seno de teta sobre tensión coseno de teta, pues obviamente las tensiones se van a eliminar y seno sobre coseno es tangente, lo cual quedaría en este caso 8 sobre 9,8, que es lo mismo que habíamos visto aquí con el triángulo que se formaría. El punto es que ya con esta ecuación podemos encontrar el ángulo simplemente como tangente inversa de 8 sobre 9,8, llegando al resultado que el ángulo formado sería 39,2 grados. Y con esto podemos ya obtener esta inclinación.